Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. ¿Cómo estás, Abril? Hola, bienvenidos todos, muy bien, estoy muy feliz. Te voy a confesar algo. He visto nuestros episodios y sé que me atronco en el saludo, güey. Nunca sé qué hacer, güey. Porque digo, güey, ya la saludé, ¿por qué la vuelvo a saludar? Porque mi cerebro dice, ¿qué pedo? Pero estoy muy bien, estoy muy contenta. Me gusta mucho el tema que vamos a hablar hoy. Ay, bien fan, ¿no? Zaira está bien contenta de grabar, Abril de los temas, etcétera. Y es que, pues no está de más, ¿no, Zay? O sea, no está de más. Traemos un temazo, la verdad. Pues como para estas alturas ya está muy famoso el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho varias propuestas de reformas y la que más nos ha sonado o la que más nos llama la atención es la propuesta es la propuesta de reforma a las pensiones. Que miren, la verdad es que AMLO habla muy bonito, o sea, habla muy bien. O sea, algo que le debemos de resaltar a AMLO es que nos dice lo que queremos escuchar. Y es que está tan bonito lo que se oye que nadie puede decir que no. Dice, es como si te hablaran por teléfono y te dijeran, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser millonario? Pues, güey, Obvio. ¿qué güey le va a decir? No, güey, no, así estoy bien siendo infeliz, así estoy bien sin dinero. No, güey. O sea, hace propuestas que es sí o sí. Es un gran vendedor. Pero, queremos entrar al tema y explicarlo un poquito más a detalle. Exacto, porque tal cual, ¿no? Hay una iniciativa que lanzó López Obrador que anda causando demasiada polémica, de la cual hoy vamos a platicar con un expertazo que ahorita se los vamos a presentar, y es que lo que dijo textual fue, los trabajadores logren pensionarse con el 100% de sus salarios, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? O sea, podemos regresar a tener esa felicidad que gozan nuestros papás, abuelos, etcétera. Entonces, vamos a platicar hoy si esto realmente es verdad, ¿no? Y para esto tenemos a Gustavo Sotelo. Él fue certificado por la CONSAR, pero bueno, yo no me voy a animar a presentarlo porque de verdad me cae súper bien y aparte explica de una manera impresionante y su currículum es muy largo. Entonces, Gus, con la confianza que te tengo, preséntate tú, por favor. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Zaira, Abril. Un gusto saludarlas y gracias por invitarme a Finanzas para Millennials. Bueno, pues mi nombre es Gustavo Sotelo, yo soy mercadólogo de profesión. Tuve la oportunidad de cursar un par de maestrías y bueno, me especialicé un poco en el tema financiero. También, bueno, pues me especialicé en tema de pensiones, estuve certificado por la CONSAR varios años. Y bueno, a partir del 2021, que se hizo la reforma de pensiones, por ahí hicieron algunos cambios y ya no estamos certificados ante la CONSAR, pero no me he separado de ese tema, ¿no? Seguimos trabajando, dando asesoría y también soy socio y director de una firma de seguros y también de pensiones, ¿no? Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Perfecto. Perfecto, Gus. De todos modos, al final, en la descripción de este episodio vamos a dejar los contactos de Gus por si alguien quiere asesoría directamente con él, ya se contacte, porque aparte es especialista en la Ley 73, modalidad 40, pero ese es tema para otro episodio. Muy bien. Bueno, antes de empezar con el tema, vamos a, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify, en YouTube, en Threads y tenemos un contacto de WhatsApp directamente con nosotras para colaboraciones y para asesorías personalizadas. Les recuerdo y les invito a que le den like y le den compartir, no sean gachos, es gratis. Y bueno, les comento que esta nueva, un pequeño paréntesis antes de entrar en el tema, estamos grabando en una nueva modalidad, así que si se nos traba poquito, ténganos paciencia, es normal, no es su internet, somos nosotras. Entonces, muy bien, Gus. Vamos entrando en contexto. Para poder hablar de la nueva reforma, para poder entrar a explicar esta propuesta de AMLO, hay que entrar un poquito en contexto. Entonces, existen dos modalidades actualmente con las que las personas se están jubilando, que es Ley 97 y Ley 73. Entonces, háblenos un poquito de esa breve historia de cómo surgió la Ley 97, qué onda con la Ley 73, para poder entender esto.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, es importante saber de dónde viene el tema de la ley 97, que es un punto que está ahorita en la propuesta de reforma de pensiones. ¿Cómo nace y por qué le tenemos que hacer tantos cambios a este sistema de pensiones, ¿no? Las Afores nacen en 1981 en Chile. De hecho, Chile en esas fechas sabía que el aspecto demográfico, es decir, pues las familias empezaban a reducir. Entonces, derivado de que las familias empezaban a reducir, pues el sistema de pensiones se veía un poquito más complicado, porque antes, cuando había familias grandes, pues los trabajadores que eran jóvenes mantenían pues a la gente mayor, ¿no? El esquema, digo, para no meternos en temas de tecnicismos, era muy sencillo. Los jóvenes trabajaban, generaban un recurso y con eso se mantenía a las personas adultas. Obviamente, como las familias empezaron a reducir, pues Chile se dio cuenta que iba a ser insostenible ese sistema de pensiones, que no iba a haber suficiente gente trabajando, ¿no? Entonces, bueno, se hace una propuesta de reforma de pensiones en Chile y se crea un sistema de capitalización individual. Este sistema de capitalización individual significa que nosotros somos responsables de nuestra pensión, nosotros los trabajadores, ¿no? Y que el gobierno administra los recursos que nosotros ponemos en este sistema, nos ayuda a generar estrategia de inversión y se genera un recurso para poder pagar nuestra pensión, ¿no? Entonces, en 1981, Chile determina, porque en esos tiempos así se creía, que si nosotros ahorrábamos el 10% de nuestro salario, iba a ajustar para tener una tasa de reemplazo, igual la tasa de reemplazo por ahí seguramente ya la han platicado, que es lo que vamos a recibir después de pensionarnos, iba a ser aproximadamente un 70 o un 80%, ¿no? Así es como lo había proyectado Chile. Y desde que nace... Perdona aquí que te Sí, interrumpa aquí, Gus. sí, Prácticamente la tasa de reemplazo, lo que tú dices es, si alguien ganaba 10,000 pesos, es un ejemplo, se estaba proyectando que si fuera el 70-80% iba a recibir entonces entre 7,000 y 8,000 pesos. Esa es la exactamente, famosa tasa de reemplazo. Ah, ok. exactamente. Entonces Chile dice, oye, pues esa tasa de reemplazo está bien, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que garantizar el 100%, vamos a hablar de un 70 o un 80%. Entonces se crea este sistema de pensiones de Afores. Y entonces lo que hace Chile es que los trabajadores, desde que nace la propuesta, empiezan a aportar el 10% de su salario, Ok. ¿no? Es que la verdad es que es una buena cantidad. Y bueno, Es una después gran de un cantidad, tiempo, ¿eh? Ajá. sí, 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 la verdad es que es una buena cantidad. Después de un tiempo, obviamente, Chile se da cuenta que este es un proyecto muy interesante y se generan recursos muy, muy buenos, pero pues para gobierno. O sea, en algún momento lo que se había ahorrado representaba el 72% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, era muchísimo Ok. dinero. Ujú. Pero no alcanzaba para lograr el 70-80% de tasa de reemplazo. No Ok. lograba alcanzar. ¿Por qué? ¿Cuánto llegaba? Más o menos en un 50%. Ok, ok. Ujú. ¿Por qué llegaba a este 50%? ¿No? Porque no todos trabajamos todo el tiempo. No todos Correcto. duramos 30 años trabajando en una empresa o en varias. Algunos Ujú. emprendemos, ¿no? O algunos nos damos un año sabático, o, bueno, pues algunas empresas ni siquiera te daban la oportunidad de aportar, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, ese fue un tema con Chile. Chile ya hizo su reforma de pensiones y bueno, han tenido varios avances en sus sistemas de pensiones. En México, cerca de 1997, nos dimos cuenta del problema que también tenía Chile, ¿no? O sea, Ok. prácticamente 16 años después nos dimos cuenta nosotros que también estábamos en el mismo problema, ¿verdad? Ajá. Y entonces buscan diferentes pues escenarios de pensión, diferentes regímenes de pensión a nivel mundial y llegan a Chile. Chile les habla de este sistema y nosotros, bueno, el gobierno, copia este sistema de pensiones para México, ¿no? Prácticamente lo copia. O Sin sea, embargo, es como cuando estás en el salón y tú sabes que tu amigo va a salir mal en el examen y tú dices, bueno, igual lo copio. Igual yo estaba Igual peor. lo sé. Ajá, igual lo pero sé. haz de Ya sé. cuenta, el único tema, supongamos que yo soy el burrito del salón y Ok. entonces le copio a mi compañero el inteligente, pero lo copio mal, ¿no? Ok. Entonces, cuando lo copio, lo que yo hago aquí en México es que no hago responsable al trabajador de su pensión, sino se crea un sistema tripartito. Es decir, la aportación para el ahorro va a ser del trabajador, de la empresa y del gobierno, ¿no? Entre los tres vamos a aportar el dinero para nuestra pensión.
De ahí ya copiamos mal. Y luego, si vemos que Chile puso un 10% de ahorro desde un inicio, nosotros dijimos, no, 10% es mucho. Y pusimos un 6.5% de ahorro para el retiro, ¿no? Ajá. Ellos Y no luego, llegaron y aún así, y aún menos, así, menos. y aún Menos. así nosotros no quisimos copiar para que no nos descubrieran que copiamos, ¿no? Le hicimos un poquito de... Y luego también en este sistema dijimos, ¿sabes qué? Pero nosotros no podemos cargarle al trabajador ese 10%. Y puedo entender muchas razones que podríamos platicar aquí, nos llevaría otras 2 horas de esta entrevista, entendiendo que tal vez la situación económica de México no se prestaba a tal situación. Pero entonces dicen, a ver, aquí en México, ¿cuánto va a aportar el trabajador para su pensión? ¿No? Y determinan que solamente el 1.125% de ese 6.5 es lo Sí. que aportaría el trabajador, que es Ujú. absolutamente nada. O sea, un trabajador en Chile aporta el 10%. Y en México, un trabajador al día de hoy, incluyendo las reformas que han habido, aporta el 1.125 anual para su pensión, ¿no? Nada. El otro Ajá. porcentaje lo aporta la empresa en su mayor proporción y otra proporción pequeña el gobierno. Entonces, de ahí nace que la ley 97, pues siempre ha sido un problema, porque desde que nace la reforma de pensiones de ley 97, sabíamos que no iba a ajustar. Nace mal. O sea, nace Nace mal. mal. Por eso Sí. siempre en el transcurso desde el 97 a la fecha se han hecho pues algunos cambios en las pensiones, sobre todo en el 2020 que hubo una reforma de pensiones también, para mejorar este sistema de pensiones, ¿verdad? Ok. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Yo aquí nada más, cuando nace la ley 97 aquí en México, pedían 1,250 semanas cotizadas, ¿correcto? Que eso es que Así es, como 24 años más o menos. 25 años, más o menos. Ok, Así ok, es. va. Sí, sí, nace Ok, con ese número de semanas, ¿verdad? Ok. Y fíjate Ok. que bien interesante. Cuando nace esa propuesta y se determinan 1,250 semanas, y esto va muy acorde al nombre de su canal, que es Finanzas para Millennials, se Ujú. pensaba en las generaciones de baby boomers. Las generaciones de baby boomers trabajaban muchísimo tiempo. Sí. Efectivamente, esas generaciones podían trabajar hasta 30 años o 35 años, la mitad de su vida sin problema. Inclusive la generación X, pues yo soy de la generación X, somos generaciones que trabajamos mucho tiempo. Pero la generación millennial y la centennial que ya está trabajando, por supuesto no trabajan 25 años, ¿no? No. No. Por lo menos en O un trabajo sea, formal, no. no, Ujú. hacen otras actividades, emprenden, desarrollan, buscan, pero no tienen 25 años trabajando. Entonces, desde que nace, reiteramos, nace mal porque se pensiona otras generaciones que no correspondían. Exacto. O sea, no ok. se hace pensando en las nuevas generaciones, en las nuevas tendencias de las generaciones. Ahora, quiero, antes de hablar de la reforma, ¿cuáles son, sin la reforma, sin esta iniciativa, cuáles son las consecuencias de la ley 97? O sea, la tasa de reemplazo de la ley 97, ¿cuánto es? Ok, cuando pasó el tiempo, se hablaba, porque no teníamos todavía gente que se estuviera pensionando, se hablaba que la tasa de reemplazo sería sobre un 28 o un 30%, ¿no? Ok. Esa sería la tasa de reemplazo. Sin Esos eran los embargo, rumores. esos eran los rumores, porque todavía no teníamos muchos pensionados, de hecho, ninguno, ¿no? Pero la realidad es que como la mayoría de las personas no habían trabajado el tiempo suficiente, y luego los salarios que se registraban a los trabajadores no eran los correctos, ¿no? ¿Se O sea, se acuerdan? registraban menos salario que lo que en verdad ganaban. Ahí está, Exactamente. ahí está, muchachos. Ajá. ¿Se acuerdan las empresas de outsourcing donde te daban de alta Sí, con un Sí. salario menor y luego te pagaban de otro esquema? Entonces a la Afore le llegan muy poquito recursos, ¿no? correcto. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a las fechas de que se iban a empezar a pensionar, se dieron cuenta que la mayoría no iban a cumplir las 1,250 semanas cotizadas. Mm. Entonces, cerca del 70% de las personas que estaban en el sistema de Afores no iban a recibir nada de pensión. Iban a Ujú. recibir una Por la falta de negativa de tiempo. pensión, es decir, por la falta de las semanas cotizadas. Les iban a regresar prácticamente lo que ahorraron. Y bueno, muchos decían, bueno,
si me regresan 1,000,000 de pesos, pues ya veré yo qué hago. Pero el ahorro que se había generado llegaba apenas a los 300,000, 400 No mil te pesos. pases. Entonces, imagínate que tú te pensiones a los 60, a los 65 años, divide 300,000 o 400,000 pesos, hasta los 75 o los 80, que es la expectativa de vida, pues no te va a gustar. De a 1,000 pesos, ajá. De a 1,000 pesos y ya sabes, no te ajusta Sí, prácticamente. sí, Entonces, claro. ese fue el tema de las consecuencias de la ley 97, que ya cuando estábamos a punto de que se empezaran a pensionar, ya les empezó a urgir cambiar las pensiones, ¿no? Por eso entró la reforma del 2020. La Ok, reforma del que es 2020, cuando, ajá, ay, la échatelo, reforma del Sara. 2020 es cuando bajan las semanas cotizadas, ¿no? Es decir, de las 1,250 ahora te pedimos 750 semanas cotizadas y con eso se logra que entonces ahora sí, las personas se pensionen. Haciendo esto, Gus, ¿con cuánto de tasa de reemplazo? O sea, la proyección era, pues van a estar llegando entre 28 y 30% de tasa de reemplazo. ¿La realidad cuál fue? Ok, aquí estuvo bien interesante porque la reforma de pensiones efectivamente dice, a ver, ya tenemos un problema, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los que ya se van a pensionar, ¿no? Ya sabemos que Los no que ya están lograron, aquí. los que ya están aquí, ya sabemos que no van a llegar a las 1,250. Entonces, bajaron primero a que ese año, en el 2021, fueran 750 semanas. Y cada año va a estar subiendo hasta llegar el mínimo requisito, que son 1,000 para el 2030, ¿no? Entonces va a ir subiendo. Pero eso es para ayudar a esa gente. Y luego dicen, ¿sabes qué? Vamos a crear una tabla de pensiones, ¿no? Una pensión garantizada. Ok. Entonces, dependiendo el número de semanas que tú tengas y la edad que tú tengas, va a ser tu pensión, ¿no? Ya no necesariamente lo que tú tienes ahorrado en la Afore, sino por tu edad y por tu salario que tienes registrado y las semanas cotizadas. En esa tablita existe una pensión de 2,800 pesos, que es como la mínima, y una pensión, la más alta, de 9,750, que son las cantidades del año pasado, Ajá, ¿no? Entonces, ok. eso convertido en una tasa de reemplazo dependerá de tu salario, obviamente, y de la edad. Pero en Sí. promedio, Por pues podría ejemplo, llegar a un 35, 40, cuando mucho, cuando su salario no supera los 12,000 pesos. ¿los cuántos? Los 12,000 doce mil pesos. pesos. Los 12,000. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si una persona, imagínate que una persona está cotizando, porque esa tabla va dependiendo cuántas semanas cotizadas, qué edad te jubilas, cuántas UMAS estás cotizando, etcétera. La persona que más gana, bueno, dentro de los que más ganan, la que menor gana, ¿es 12 o es 15? Yo había entendido, yo me había quedado con que era 15. Sí, o sea, haz de cuenta, si tú, en el tema del salario, lo Ajá, más que tú puedes registrar o Cobrar. tener en esta tabla son 15,000 pesos. O sea, es lo 15 más que mil. puedes tener registrado, así es. Va, una persona que gana 15,000 pesos, suponiendo que logra sus 1,250 semanas y se jubila a los 65 años, su pensión garantizada sería de 9,000 pesos, 9,000 pesos, más o así es, menos. aproximadamente. No, más o menos, obviamente esto va a ir subiendo cada año por la inflación, etcétera, etcétera, pero eso equivale a que su tasa de reemplazo de esa persona que gana 15,000 pesos es aproximadamente poquito más del 50%, como el 60% más o menos. Pero ahora imagínate personas que ganan más. O sea, y personas que ganan más, o sea, si una persona gana 30, por ejemplo, se va a seguir jubilando con 9, ahí su tasa de reemplazo se ve disminuida. Esto es Exactamente. suponiendo que no se hicieran aportaciones adicionales a la FORE, que yo creo que muchísima gente no lo hace, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y aunque se hagan, porque aquí Sí. vamos a entrar en un debate en donde, Sí. ajá, y si se hacen, ¿qué? ¿No? Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, tomando Ajá, eso que ya fuimos como desmenuzando, ya fuimos entendiendo que el Afore, porque siempre escuchamos, ¿no? El Afore no es suficiente, pero ¿por qué? A mí con esta tabla me sí, quedó por esto, clarísimo para ajá, poderlo explicar y dije, ok, ya entiendo el tope, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay hoy. Pero entonces, el querido presidente salió a decir, ujú, hace algunos días, ¿no? Que ya cuando salga este episodio, pues ya van a ser muchísimos más días, ¿no? Pero muchos más días. tal cual decía que querían revertir, ¿no?
como el daño que se hizo a la ley 97 y sacaban una comparación de ley 73 contra ley 97, justamente las tasas de reemplazo, etcétera, ¿no? Y entonces, en sus palabras y de lo que queríamos hablar tal cual hoy contigo, Gus, es esta polémica de se va a poder, ahora sí que los trabajadores van a poder pensionar con el 100% de su salario. Suena precioso, pero dije, no, no manches. Vamos viendo detrás de esto, porque si existe actualmente, que también puedes decir, ya tienes una pensión garantizada, ¿no? Es verdad, pero ¿de cuánto estamos hablando? Entonces, quiero saber y queremos, Gus, que nos platiques sobre esta iniciativa, qué onda, a qué se refiere, letras chiquitas, requisitos, de cuánto estamos hablando prácticamente. Claro, claro que sí. Fíjate que regresándome un poquito al tema de la reforma del 2020, que entró en vigor en el 2021, algo que es positivo es que mucha gente que no iba a recibir pensión, ahora va a recibir una pensión, que eso sí hay que celebrar, ¿no? O sea, sí, la reforma de pensiones del 2020 sí estuvo bien, hubo algunas cosas que se pudo mejorar, pero estuvo bien, ¿no? Entonces ya es un escalón más. Ahora, la propuesta de reforma que tenemos ahorita, tiene diferentes puntos que tenemos que analizar porque no es clara en la operación, ¿no? Es decir, nos dice que lo que comenta López Obrador en su conferencia, dice que busca que si un trabajador trabajó 30 años, tenga el 100% de su salario. Eso fue lo que mencionó en una de sus mañaneras, ¿no? Pero al día de hoy, ¿quién trabaja 30 años? Solamente los funcionarios públicos, los que cuidan su plaza. No, y además, ¿y en qué país se jubilan con el 100% de su tasa de reemplazo? Así Pero es. bueno, ajá. Y entonces, él habla en primero que tienes que cumplir 30 años prácticamente para que logres jubilarte, pensionarte con el 100% de tu salario. Bueno, eso fue Cuando aquí se acababa de ver, justo en la reforma o en la actualización de 2020, ¿no? Así tal cual para llamarle, que 25 años no la armaron, se tuvo que bajar, entonces ahora ¿qué te hace pensar que 30 sí? Entonces ahora ¿no? vamos a trabajar 30. Como 25 no les No, ajustó, nada más. es como el de nos faltan 5 minutos, no menos. Sí, Como 10. exactamente. Sí. Ahora, Okay. yo quiero entender que el mensaje iba para los trabajadores de gobierno. Los trabajadores de gobierno sí duran 30 años porque cuidan su plaza, o sea, buscan estar ese tiempo suficiente para recibir una pensión, ¿no? Sí. Entonces, y luego ya trasladó en otras conferencias donde también en el IMSS iba a buscar que también tengamos esta aportación, IMSS e ISSSTE, que son los dos sistemas de pensiones, ¿no? Pero cuando lanza su propuesta de reforma de pensiones, sí habla de tener una pensión del salario promedio de nuestra vida profesional, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajara en una empresa, en un restaurante cuando tenía 18 años, o trabajé en un área de producción mientras estudiaba, lo que tú quieras, pues tú tenías un salario bajito. Y en el transcurso de tu vida profesional, pues vas a ir promediando un salario. Ese promedio de salario lo tiene el IMSS. Entonces, todavía no sabemos las reglas de operación de la reforma porque no vienen claras, pero queremos entender que va a considerar, obviamente, el salario profesional de toda tu vida laboral. Entonces, pues no te vas a pensionar con tu último salario, te vas a pensionar De todo. con el promedio. Y cuando te hacen un promedio, claro que no se va a ver. Pues baja, claro. ¿Verdad? Bueno, eso es un escenario. Claro. El 2 es que pone el tope de 16,000 y algo, ¿no? Pone un tope para pensionarte. Entonces, hay que entender que esta reforma de pensiones va enfocada para todos aquellos que ganan menos de 16,000 pesos, ¿verdad? Okay. Que es el grueso de los trabajadores, déjame decirte, ¿no? O sea, sí, muchos. La mayoría de los trabajadores ganan menos de 16. Entonces, el beneficio de esta reforma de pensiones iría para ese segmento de mercado, ese nicho de población. Para los que ganan más de 16,000 pesos, no. No, y además al sector formal. Así es. Completamente. O sea, hay que tomar en cuenta justo como dices, o sea, 30 años laborando, etcétera, pero siempre y cuando estés en el sector formal. Si estás brincando del sector informal al sector formal, pues ahí como que no te vas a ver beneficiado. Entonces, los independientes, pues esto ni les hace cosquillas, ¿no? O sea, de hecho, nunca les ha hecho cosquillas. Así es. Y la otra es que en su mañanera hablaba de los 30 años para que lograras esta pensión, pero en la propuesta de reforma no viene claro
cuántas semanas se van ¿Cuánto a tiempo? considerar para que tú puedas tener esta pensión, sino habla Ok. de una regla en general. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa si yo solamente tengo 700 semanas cotizadas? ¿Qué pasa si tengo 1000 o 1500? ¿No? O qué pasa si tengo solamente 300. Ese punto todavía no está claro en la propuesta de reforma. Seguramente cuando se empiece a discutir se generarán las reglas de operación y sabremos más cómo se aplicará esta reforma de pensiones, perdón, pero al día de hoy es confuso todavía, ¿no? O sea, Ok. no sabemos realmente cómo va a funcionar, pero sí sabemos hacia qué mercado está yendo, ¿no? Ahora Claro, bien, yo creo que la reforma de pensiones sí tiene que suceder, simplemente sí, tiene que ser sostenible. En y bien principio, ese es pensada. otro punto que en algún momento Sí, podremos tocar, y que también tiene que ser congruente para todos los trabajadores, que es algo que esta propuesta de reforma no ha dejado claro. exacto. Ok. Porque aquí, perdón, Zaire, tú ibas a preguntar algo, ¿no? No, 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 tú. Ah, no, porque aquí algo que tú dices bien es que sea sostenible. ¿De dónde va a salir los recursos? Porque, o sea, yo puedo decirle a mis hijos, claro, o sea, yo te compro 5 casas, pero pues mi cuenta de banco no dice eso. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para las pensiones? Porque, o sea, subir, o sea, no es como que tengamos un árbol de dinero en Palacio de Gobierno, o no me han Así dicho, es. pues. Así es. ¿Qué es lo que Mira, se está diciendo como el famoso capital semilla, no? sí, Ok, sí, sí, platícanos de eso. sí, mira, la verdad es que a nivel mundial el tema de las pensiones es un problema, ¿no? Todos tenemos un tema. Ok. Todos están buscando diferentes formas de mantener el pago de las pensiones y no hay todavía una estrategia de pensión, un régimen de pensión que sea súper bueno. Siempre hay mejoras que se le pueden hacer. Pero en este caso, efectivamente se habla de un capital semilla para iniciar con este pago de pensiones y luego se habla que para continuar de este pago de pensiones, se van a tomar recursos de los organismos autónomos que se van a cerrar, ¿no? Que en vez de darles ese presupuesto, se asignen las pensiones, que todavía no se cierran, que todavía no se gestionan. Y también habla que de su Secretaría de Recuperar, ¿cómo se llama esta Secretaría de Recuperar Yo sé, el instituto que devuelve al pueblo lo robado. exactamente, exactamente. Ajá, Este sí, sí, sí. instituto. Amo ese nombre. Ese Ajá, instituto dice que de lo que se recupere, de ahí se van a generar también fondos para las pensiones. Pero estamos sí, hablando de supuestos, no estamos hablando de sí. cantidades exactas, no estamos hablando de un sistema de recaudación fijo, ¿no? Ese es el punto, que cuando empiezan a sumar que vendemos lo que al pueblo le robaron, ¿no? Que son como todos estos bienes y activos que se le quita al narco, ¿no? Y se venden. Luego que la liquidación de la financiera nacional, la eliminación de varios organismos autónomos, la venta de bienes de desuso del gobierno y cuentas que no se han usado, que de gente que se murió y que nunca reclamó. Entonces, como todos esos ingresos perdidos, como especialista en finanzas personales digo, va, o sea, en cualquier casa ¿Cuánto? tú dirías, todo lo que tú ves a tu alrededor vale algo, saca dinero. Si necesitas ingresos, saca dinero, todo vale algo. Hasta ahí, bien. El punto aquí es que si suman todo lo que necesitan esos trabajadores y todo lo que vale todo eso, probablemente dé para un año o menos. Entonces dices, un año va, pero ¿y los demás años? O sea, Que, necesitamos no pagar deudas y necesitamos el gobierno se está queriendo comprometer con un gasto de por vida, que no va a poder sostener. Ahora, aquí el miedo de la gente que empieza como a cuestionarse es, ¿van a subir impuestos? Entonces, o sea, ¿qué nos va a salir caro a los demás para mantener a ellos, pues, a las demás personas? claro, y mira, como bien mencionaste, en el tema financiero, el que tú te puedas capitalizar y vendiendo algo que tú tienes por alguna necesidad está bien. Ujú, Pero lo mejor que puedes hacer es que se genere algo más, es decir, que estés generando pues un capital constante, rendimientos, ¿no? Que estés invirtiendo, que estés haciendo estrategia de inversión para que se genere un capital y con lo que claro, se genere puedes hacer otras cosas, ¿no? No se exacto, trata de que tú vendas y pagues, porque ahí se quedó todo. ¿Cómo exacto, vas a ajá. conseguir para crecer? Se acaba el dinero, claro. Ujú, Entonces, se acaba el dinero. Entonces, financieramente lo que tienes que hacer es, sí, vendo todo para invertir y crecer y que mis rendimientos me den para algo más, ¿no? Ese sería el ideal. Que en correcto. esta propuesta de reforma no se habla de eso. Simplemente
que se habla de que se van a obtener esos recursos para pagar las pensiones. Entonces hay una laguna muy amplia para saber cómo se va a mantener un sistema de pensiones, ya que en otros países que nos llevan muchos años de adelanto en los sistemas de pensiones, no han logrado mantener los sistemas de pensiones, a pesar de que sus economías son más fuertes que Exacto. las de nosotros, ¿no? Ok. Y le quiero agregar Exacto. un Oye, poquito... oye, por ejemplo, Dime. No, ujú. dime. No Adelante, te adelante. preocupes, ya se me olvidó. Creo que tengo Ah, déficit de atención. Sí, ah, ahorita me acuerdo. no te preocupes. Yo quería agregar algo también interesante en el sistema de pensiones. Yo creo que no nos podemos enfocar solamente en tener una pensión para tener una buena vejez. Lo Ok. que yo he visto que funciona en otros países y que deberíamos de trabajar aquí en México es que los sistemas de salud y la asistencia social para los trabajadores que ya se pensionaron sean eficientes. Porque ¿de qué sirve que Exacto. tener una pensión de 16,000 pesos si mañana tú a tus 65 años te enfermas, vas al hospital, ¿no? Al IMSS, llegas y de entrada, pues te dan cita en 3 semanas, un mes, o 2 meses, o 3 meses, ¿no? Dependiendo. Si no es algo grave. Si es algo grave, pues tienes que esperar en sala de urgencias a que se ocupe una cama para que te atiendan. Si es grave, ¿eh? Y eso puede durar hasta 8 horas Ujú. o hasta un día completo. Sí. Y Luego ya define que estás grave, ahí, ¿no? Para ellos. sí, Ajá, sí. ajá. O sea, tú puedes ir al IMSS, no es que todos los días, pero si tú vas al IMSS, y lo digo por experiencia personal, puedes ver gente con suero en una silla, esperando a que le asignen una cama. Y Una luego cama. esa es la cama Ujú. de urgencia. Y luego de la cama de urgencia para que te pasen a una cama de atención especializada, pues pueden pasar hasta 3 días o más, dependiendo, ¿no? Entonces, yo creo que para que los 16,000 pesos que nos prometen funcionen, primero tenemos que trabajar por un sistema de salud eficiente, más hospitales, promoción a la salud, a los médicos, mejores enfermeros, ¿no? Más personal, tener asistencia pública de movilidad, pues ahora sí que de los adultos puedan distraerse, puedan ocuparse, porque no todos quieren Ujú. estar en su casa acostados. Y esos Claro. sistemas existen en otros países. Entonces, claro que 16,000 pesos les ajustan, porque no se preocupan por salud. Porque aquí si tú no tienes esos servicios, vas a llegar a emergencias, no te van a atender, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a un hospital privado. Y un ¿En hospital cuánto sale? privado, un día te salen 12,000 pesos. Ya se te fue Ujú. prácticamente el mes. Si te quedas 2 días, ya tienes que rascarle al siguiente mes. Si te quedas 3 días, pues ya tienes que empezar a pedir prestado para todos lados, ¿no? Entonces, el sistema de pensiones es una partecita nada más de otras cosas que se tienen que arreglar para tener pues una vejez tranquila. Y creo que eso es lo que no se ha atendido por gobierno, ¿no? Independientemente del tema de pensiones. Sí, oye, por ejemplo, Exactamente. esta que es una iniciativa, o sea, apenas acaba de ser, no es ley todavía, o sea, la están revisando, las cámaras tienen que votar y decidir si sí, tienen que hacer sus estudios para justificar esto. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuál es la fecha límite como para saber si esto sí va a aplicar o no? Yo creo Creo que que es la... en Normalmente, abril, ¿como creo. cuánto se tarda? ¿No? Mira, bueno, puede tardarse prácticamente un año, puede congelarse, pero viene, pues obviamente sabemos que es una propuesta de reforma con miras electorales. Entonces, Claro. yo creo que van a apresurar la respuesta antes de abril, mayo, tiene que estar saliendo una respuesta de esta propuesta de reforma. Va. Porque yo había Fíjate. escuchado que probablemente también podría ser que se quedara como ahí abierta, ¿no? Y en el cambio justamente de esta feta, por así Ajá. decirlo, pues entonces la otra persona dice, ah, lo vamos a checar, y entonces es como esta parte, o la parte contraria que tú dices, al contrario, lo resuelvo de ya, pero el problema en sí, pues hay que lo resuelva quien viene, ¿no? Yo te di una solución y ahí lo resuelves tú. Y otra cosa también que a mí se me hace como muy importante y es como aterrizar esta parte y se los quería compartir a los dos, ¿no? ¿Tanto puedo yo confiarme que mi pensión quede en manos de si se aprueba una reforma, si no sé qué, si va a la, porque después, ¿qué tal que cambia? O sea, ok, Ujú. a quien le convenga esa y dices, ok, súper bien, ¿qué me garantiza que va a durar? ¿Sabes? Entonces es como esta vez donde vuelves a caer en el punto de
es buena idea que nada más me esté confiado en una estrategia de Afore, en una estrategia de pensión, etcétera, o qué alternativas puedes hacer, o cómo le puedes ahí que jugar, o a quién sí le conviene, a quién no le conviene, porque a mí en lo personal, se me hace, es como darle el poder de mi dinero, siento, a alguien más que es como Big Brother. ¿No? Claro. Entiendo que hay mejoras, entiendo que sí, pero no sé en qué momento me vas a cambiar las reglas de la jugada y qué tal que me pides tantos años y justo cuando yo voy a llegar ya son 5 más, ¿no? Entonces, ahí ustedes cómo ven eso. Mira, yo en lo personal siempre he creído y siempre lo he platicado que nosotros somos responsables de nuestro futuro, ¿no? Lo vamos creando poco a poco. Y en el tema de pensiones, yo tampoco creo que tenemos que depender de una institución de gobierno. O sea, no tenemos que depender, pero no tenemos que depender de alguien más. Siempre tenemos que pensar nosotros cómo vamos a resolver o cómo vamos a vivir nuestra vejez. Entonces, somos responsables de nosotros mismos. No podemos dejar que alguien más se encargue de algo tan importante, porque efectivamente, si todo funciona y todo y sale el recurso y todo suena bonito, pues qué padre, ¿no? O sea, te vamos a tener un recurso. Pero ¿y si no? ¿Y si tenemos otro COVID? ¿Y si tenemos otro tema financiero? Si tenemos algún cambio importante que afecte el dinero de las pensiones y no me puedan otorgar mi pensión y yo ya tengo 65 años y no hice nada, pues voy a terminar trabajando en un supermercado metiendo productos en una bolsa, sin criticar ese trabajo que es súper respetuoso. Pero al final voy a tener que seguir trabajando cuando debería de estar disfrutando mi vejez, ¿no? Entonces yo sí que recomiendo, yo siempre he dicho, tienes que tener un plan B, tienes que ser responsable de tu O pensión. C, plan B, C. Ajá. O D. Es decir, tienes que tener un plan que, supongamos, tú inicias un plan de ahorro personal, empiezas a ahorrar donde tú quieras, que si en CETES, que si en el banco, digo, no recomiendo banco, pero en el banco, en una aseguradora, donde quieras, ¿no? Empieza a ahorrar para tu retiro, pensando que eso te va a ayudar a tener una mejor vejez. Y resulta que esta estrategia de reforma de pensión funciona súper bien. Entonces, tú te vas a pensionar con una pensión de 16,000 pesos más lo que tú ahorraste. Entonces, vas a tener un muy buen escenario, ¿verdad? De lo contrario, si tú te esperas a que papi gobierno te mantenga cuando estés ya grande y resulta que no les gustó la lana, ¿qué va a suceder? ¿A quién vamos a empezar a pedir dinero? Si tenemos hijos, a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, pues obviamente a buscar trabajo. No, y si cada vez todo es más caro, pues los mismos hijos van a decir, es que mi nivel de vida va a decrecer por ayudar y es que tampoco es como que podamos decir que no, ¿no? Fíjate Claro. que yo algo que a mí yo digo que debemos de empezar a cambiar el switch, justo coincido con ustedes de que debemos de dejar de pensar que el gobierno nos va a mantener, aunque venimos de papás que los mantuvo el gobierno, o sea, a nosotros no nos va a tocar eso y ya debemos de ponernos a trabajar en eso. Yo siempre les digo a todos, mentalízate a que el 10% de tus ingresos son para tu retiro, solamente para tu retiro. Nada más vete mentalizando y luego ya hacemos cuentas y vemos si con el 10% te ajusta. A lo mejor si eres muy joven con menos lo haces, pero obviamente hay que mentalizarnos. A ver, estaba leyendo justo un artículo, dije, a ver, ¿quiénes tienen las mejores pensiones en el mundo? Estaba Dinamarca, Países Bajos y no me acuerdo qué otro país. Y su pensión es del 90% o el 80%, un poquito más del 90%, algo así. O sea, no llega al 100% su pensión. Pero ahí estamos hablando que que la fuente de ingresos o la fuente que alimenta eso son 3 partes. Igual, trabajador, patrón, Estado, pero ahí también ayuda mucho la cultura de que cada uno hace aportaciones adicionales. O sea, cada uno empieza a hacer. Si nosotros hiciéramos una encuesta a todos nuestros seguidores, a todos los que están escuchando este episodio, ¿cuántos de aquí tienen Afore? A lo mejor dicen la mitad, yo, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes están haciendo aportaciones adicionales? A lo mejor uno o ninguno. Y ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuántos rendimientos da la Afore? Que es algo muy importante, porque a mí, no sé si te pasa, Gus, que te preguntan, oye, voy a dar aportaciones adicionales a la Afore porque estoy bien consciente. Y yo veo su perfil y veo su presupuesto y le digo, no, tú tienes presupuesto para un plan personal de retiro. No, o sea, algo que hay que mencionar y que es muy importante es que el tema del retiro es un tema importantísimo y para mí hasta dramático. O sea, a mí no me ha dejado dormir el tema del retiro porque yo digo, es que si ahorita te quedas sin chamba, pues entonces tienes la energía, la salud para ir a buscar otra chamba.
Pero cuando estás a los 65 años, si no tienes salud, no tienes energía, no tienes otra opción. Entonces, esto tiene que estar muy bien pensado. Y yo coincido con Zaira, que creo que su pregunta era mañosa, porque realmente no podemos esperar que el gobierno nos mantenga. Entonces, tenemos que empezar a decir, a ver, me tengo que hacer cargo de mí y dejar de ver a papá gobierno como un papá que me va a proveer. A ver, no, tengo que hacerme cargo de mí y ponerme las pilas y hacer que esto funcione. Si el gobierno me da, pues obviamente es un extra, y si no, pues no. Entonces, yo sí diría, o sea, hay que ahorrar sí o sí el 10% de nuestros ingresos en un buen rendimiento. Recordemos que la Afore nos da el 7% de rendimiento en promedio y la inflación de México es entre el 5 y el 6. O sea, entre menos rendimiento, más esfuerzo hay que hacer. Entonces hay que buscar estrategias que nos den un poquito más y hay que estudiar bien nuestro retiro, ¿va? Perdón, me apasioné un poco. Zaira, ¿quieres comentar Sí, algo? aquí ya nada más, sí, una cosita y algo que dijiste muy importante. Aquí, por ejemplo, Gus, cuando las personas dicen, oye, ¿y si le invierto más a mi Afore, si le meto más, etcétera, vale la pena o no? Y lo quiero escuchar de ti porque existe una pensión garantizada, entonces ahí o sea, ese dinero extra, ¿qué onda? ¿Para qué sueldo sí va? ¿Para qué no? Esa es una pregunta. Y sobre lo otro, también creo que estar como muy conscientes que pues el promedio de los salarios en México y todo eso, y que va a haber un sector, y tú lo comentabas, y eso me encanta, empezar a poner las cosas como por sectores, ¿no? Hay un sector que se puede ver muy beneficiado y está bien, ¿no? Porque también, pues hay que comer, hay que pagar un chorro de cosas en donde dices, güey, neta, eso va a ser suficiente. Habrá a lo mejor alguien que logre que sí le sea suficiente y también está bien, ¿no? O sea, por esa parte también hay que entender que hay mucha gente vulnerable con eso y que probablemente de verdad no puede apartarle para un plan para el retiro, etcétera, conscientes completamente de eso. Para las personas que esta cantidad vaya a ser insuficiente y que sí se puede estar haciendo esta aportación aparte, se tienen que poner las pilas desde ya. Les voy a comentar algo que he visto de hecho me tocaron dos casos como seguidos, ¿no? Personas que pudieron haberse ido por ley 73, ya sabes, pensionadas, de esos que uno los ve y los envidia, están a gusto, etcétera, pero eran independientes, ¿ok? Y entonces son dos casos muy distintos. Una persona agarra un plan para el retiro y empieza a aportar y deja de aportar como a los 18 meses, ¿sale? Y la otra persona está constante, pero con una aportación igual desde hace como 10 años y le quedan como 5 años para el retiro. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a ver esto? O sea, empiezo a ver como esta parte de, no manches, en ningún momento, uno, el que dejó de aportar, ya trae edad, ya no trae como esta onda de la energía igual, ¿sabes? O sea, pero tampoco no quiero hacer como la aportación más grande, es como esta idea de, pues ya voy a ir viendo qué sale de aquí, ¿no? Y la otra persona es como, ok, con esto ya lo hago para mi jubilación, y yo dije, no, ¿no? Y fue muy feo porque ha tenido constancia. Sí hay un recurso, obviamente hay una comparativa entre persona que dejó de aportar contra la persona que se aportó, pero volvemos a y me queda súper claro y dije, claro, es como el esquema, ¿no? Hay que copiarle un poquito a Chile que el 10% de tu ingreso se vaya a esa aportación y entonces es el momento como de empezar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, de verdad hay que voltear a ver estos temas. Y ahora sí ya, Gus, te paso la palabra. Claro que sí. Portarle aportaciones extras a la FORE, sí, no y por qué. Ok. Mira, en la reforma de pensiones se habla de una pensión garantizada, ¿no? Entonces, a menos que en tu Afore hayas ahorrado más de un, y me refiero a 1,5 millones, dice esa posibilidad, la reforma lo contempla. Si tú tienes 2 millones de pesos, eh, puedes aportar, puedes optar por contratar una pensión garantizada. Oye, ¿Para Gus, cuánto te perdón, ajusta? Sí. pausa. ¿O puedes repetir esta parte de que a menos que hayas ahorrado más de tanto? Es que en esta parte se congeló un poco. ¿A menos que Ok. hayas ahorrado cuánto? A Ajá. menos que hayas ahorrado por lo menos 1 millón, pero específicamente 1,5 millones o cerca de los 2 millones, Ujú. podrías comprar una pensión garantizada Ok. aproximadamente, ¿no? Ujú. Ahora, ¿para cuánto te ajusta con una pensión garantizada con estos 2 millones? Ujú. Podrías comprarte una pensión garantizada de unos 10,000 pesos, 11,000 pesos, ¿no? Si tuvieras 2 millones de pesos ahorrados en tu Afore. Ok. Pero ese escenario de 2 millones de pesos, la mayoría de los trabajadores no la tienen, ¿no? No, pues no. Tendrías que hacer aportaciones adicionales a tu Afore, pues de forma importante, para llegar a esos 2 millones. Sin embargo, la pensión garantizada más alta, ¿no? En el esquema que tenemos ahorita, pues son cerca de 10,000 pesos.
Entonces, pues es muy similar a que tú hayas ahorrado en la Afore o no, tendrías probablemente acceso a ese esquema de pensión, ¿no? Dependiendo de tus semanas. Entonces, ¿conviene o no meterle la Afore? La realidad es que al final, cuando tú te vayas a pensionar, las a pensión o te los pueden regresar, ¿ok? Entonces, tú podrías solicitar que te regresen tus recursos que tú aportaste. Y eso te podría ayudar a tomar pues, algunas decisiones, pero como bien lo mencionó Abril, te habría generado un rendimiento solamente del 7% de tu dinero. ¿Va? Entonces, tendríamos que ver escenarios, pero pues no sería mucho el rendimiento, ¿no? Entonces, supongamos que te regresen 300,000 pesos, que fue lo que tú aportaste más su rendimiento, y lo demás se va a utilizar para tu pensión garantizada. Punto. Hasta ahí quedarías. Entonces, la realidad es que no es tan recomendable porque si tú ese mismo esfuerzo lo haces en otros planes, con otros esquemas, lograrías rendimientos por lo menos de un 9% o un 10%. Y hay otros que te dan un 11 o un 12%. Entonces, por invertir en otros esquemas que en tu Afore, meter solamente 200 pesos al mes. Mi trabajo nomás puedo meter 200 pesos al mes, pues ahí sí te recomendaría meterlo a tu Afore porque no hay otro instrumento que te dé un rendimiento interesante por 200 pesos, ¿no? Pero si yo ya tengo 2,000 pesos, 3,000 pesos, 1,500, 1,800 para ahorrar mensualmente, recomiendo voltear a un sistema de ahorro o de inversión privado. Porque la Afore no te va a dar el rendimiento que te daría cualquier otro sistema. Entonces, hay que analizar, yo analizaría cada caso dependiendo de lo que quieran aportar, pero en el grueso de la situación no sería más recomendable invertir en la Afore. Recomendaría invertir en otras cosas. Muy bien. Excelente. Muy bien, pues de mi parte la conclusión sería ahorren en lo que pasa, si se hace la reforma o no, que sea como un extra, ¿no? Que sea como algo que tú puedas complementar y no que estés como con esta parte de, ay, se va a hacer, no se va a hacer, van a cambiar las reglas después, etcétera. O sea, como que esa parte, empezarla a verla nada más como un complemento. Y esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. No sé, Abril, si tú quieres decir algo más, si quieres aportar tú algo más. Nada. Ya lo dije. Gracias, Gus. Gracias, Gus, por tus aportaciones. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Y creo que dijimos todo lo que tenemos que decir sobre la reforma, sobre lo que hay que hacer. Entonces, por mi parte, vámonos. Perfecto. Muchísimas gracias, Gus. Y vamos a dejar aquí tus datos. Recuerden, si quieren alguna asesoría con él, también es experto en Ley 73. Luego hablamos de eso, porque también hay que hablarle también a los que no son tan millennials, a los que no son millennials. No son tan millennials. No son nada millennials. Muchísimas gracias, Gus, por tu tiempo y que tengan bonito día a todos. Bye, bye. Gracias, hasta luego.